Ok. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a dar comienzo a esta aventura tecnológica. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, bienvenidos a esta conferencia virtual acerca de la liturgia. Soy el Padre Juan Carlos, ya lo saben probablemente. Y bueno, doy la bienvenida a los 30 y tantos que están ahí. Me da mucha pena no poder ver a nadie, pero vamos a imaginarlos a todos del otro lado de esta transmisión. Uh, es mi primera experiencia con este medio y en general online no he tenido mucha experiencia con eso. Y entonces les pido paciencia. Si todo sale bien, bien, y trataremos de hacerlo mejor también. Y si algo sale mal, pues les devolvemos el dinero de la entrada. Uh, Esto está pensado para una hora. Creo yo va a ser un poco menos, pero dentro de la hora, por supuesto, no más. Y va a ser un pequeño curso de 3 tardes, 3 noches, a esta hora, a las 7, los viernes, que pretende ser muy sencillo y abierto a todos, y a la vez tratar de tener cierta profundidad en la visión nuestra de la liturgia. Y para aquellos que me conocen ya de los lugares donde he estado antes, saben que me interesa mucho este tema de la liturgia y que no me interesa tener una liturgia personal, no, no lucho por mis ideas, sino que trato en todo lo posible de que sea según la mente de la Iglesia, según los documentos de la Iglesia que ahora mencionaremos. Y de esa manera, ¿cuál es la idea de fondo? Bueno, si la liturgia es lo que la Iglesia dice que es decir, la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana, el centro de todas las actividades cristianas, entonces hay que darle uh, el lugar necesario para que realmente sea en verdad lo que mejor podemos ofrecer al mundo. Estoy bajando aquí un poco el volumen. Ahí estamos. Es un curso sencillo, no voy a seguir ningún manual en particular, sino sobre todo comentar algunos principios litúrgicos. Tal vez se sepan, pero siempre está bien recordarlos, porque a la hora de practicarlos nos olvidamos, tanto el sacerdote que preside como el pueblo que está en la asamblea. Cuando hablamos de liturgia, la palabra liturgia no la reservamos solamente para la misa. Vamos a mencionar también la misa hoy, pero vamos a hablar de la misa sobre todo el próximo viernes a esta misma hora. Va a ser más sobre la misa. Pero la liturgia abarca más que la misa y se usa para indicar básicamente la celebración de los sacramentos. Los sacramentos son 7 y se celebran litúrgicamente porque son obras oraciones de la Iglesia, no son personales, sino públicas de la Iglesia. Y entonces, cuando hablamos de liturgia, hablamos de la celebración de los 7 sacramentos y también los así llamados sacramentales, como son las bendiciones o los funerales, otras manifestaciones que no son sacramentos, no tienen el poder de un sacramento,
pero tienen una cierta liturgia, un cierto rito y se asemejan a los sacramentos. Por eso se llaman sacramentales. Bien, como digo, hoy nos centramos sobre la liturgia en general y el próximo viernes será sobre la misa y el último viernes, si Dios quiere, el tercer viernes de la conferencia, será más práctico. Trataremos de ir revisando los gestos, las posturas, las respuestas, todo lo que haga a la participación del pueblo, que es muy rica y muy variada, pero si no se estudia, si no se llama la atención sobre lo que vamos haciendo, sucede que entramos a misa y largamos el modo misa y ahí vamos repitiendo y haciendo y sin saber bien qué es lo que estamos haciendo, ni si lo estamos haciendo bien. Bueno, esa es la tercera noche. Tal vez sea va a ser la más práctica. Pero si no se entiende esto que hablamos hoy y el próximo viernes, las normas litúrgicas se convierten en algo seco, en una formalidad, en algo exterior que no ayuda para nada. Y bueno, hoy aprenderemos cosas, si Dios quiere, y el próximo viernes y el otro. Y entonces sí me gustaría recordarles que esto es para bien de todos y mal de ninguno. Entonces, a medida que vamos aprendiendo cosas, si por ahí vemos que nuestros vecinos no lo hacen así, nuestros vecinos de iglesia, o el sacerdote, o los grupos, bueno, tranquilos, esto es algo que se va despacio, porque vale la pena ir despacio, ir creciendo razonablemente en la celebración litúrgica. Y lo último que podría llegar a ser la liturgia es dividir a los cristianos. No debe ser así. De modo que mucha paciencia con nosotros mismos y con los demás. Bien, entonces algunas cuestiones así que me parecen importantes para tener una idea general de la liturgia y a la vez en profundidad, entender qué es lo que finalmente se hace cuando se celebra la liturgia católica. Digo católica, ¿hay liturgia en las comunidades cristianas no católicas? Y la respuesta es sí, de distinta manera, de distinto modo, y algunas de las comunidades no católicas para nada. Si queremos podemos dividirlos, si no se considera la Iglesia católica de rito latino como es el nuestro, nuestra Santa Misa, nuestros rituales sacramentales, dejando eso de lado, existen, yo diría, tres grupos de cristianos que viven de manera distinta la liturgia que ellos tienen. En lo que hace a las comunidades protestantes, nosotros habitualmente ponemos el protestantismo y ponemos a todo el mundo en la misma bolsa, pero no es así, para nada. Después de la protesta y la revolución luterana de Lutero, allá por el 1520, se dividió la cristiandad, pero no se dividió en dos grupos claramente establecidos, sino que se dividió y se dividió no en la Iglesia Católica, sino en los que salen de la estructura de la Iglesia Católica, ya no cuentan con las herramientas, vamos a llamarlo así, que Dios quiso darle a la Iglesia Católica para permanecer la misma hasta el final del mundo. Entonces, si uno se aleja de la Iglesia Católica y empieza a hacer su propia liturgia, su propia oración, sus propios ritos, entonces se va separando cada vez más y se van dividiendo entre ellos, porque ¿quién manda? Nadie. Entonces, si no manda nadie, lo que a mí no me gusta que haga el pastor aquel, bueno, yo me voy a otra iglesia y hago lo que a mí me gusta. Pero en esas comunidades protestantes se han conservado comunidades que son muy tradicionales, incluso exteriormente se parecen mucho a las liturgias nuestras. Y esos son los anglicanos, sobre todo, de Inglaterra, y los luteranos, y los episcopalianos y otras denominaciones, pero no muchas.
ellos tienen una liturgia, tienen libros litúrgicos y oran en común según lo indica la liturgia de ellos. Lo que hacemos nosotros con la liturgia católica, ¿verdad? De rito latino. Entonces aquí tienen, por ejemplo, parece una misa, pero no es la misa católica, es de una comunidad luterana. Pero ven ahí que está el altar y se ofrece el pan y el vino. Claro que no es lo mismo que lo que sucede en la Iglesia Católica, pero exteriormente sí, y ellos tienen esa liturgia. La Iglesia no reconoce el, uh, el sacerdocio de los sacerdotes luteranos, incluso anglicanos y otras denominaciones tradicionales. Entonces no hay misa en el sentido más profundo de la palabra, pero la liturgia exterior, como la ven ahí, por ejemplo, existe fuera de la Iglesia Católica. Luego están los evangélicos que conocemos mejor, y la liturgia de ellos es inexistente prácticamente, aunque siempre cuando uno se reúne con personas siempre tiene que tener un orden de cosas. Ya la gente más o menos sabe que hay un orden de llegada, luego de canto, luego de oración, luego de lectura, luego de canto, luego de predicación, luego de lo que sea. Hay una liturgia, pero esa liturgia cambia como quien se cambia de ropa. Si quiero hacer de otra manera, lo hago de otra manera. Y si no me gusta cómo lo hacen, voy y hago la mía. Entonces, en ese sentido, ellos no tienen liturgia. No se puede tomar las celebraciones de ellos como litúrgicas. Ni a ellos les importa. No es que ellos nos están pidiendo que los reconozcamos como liturgia. No les importa. Tienen una teología, una visión de la Biblia y de la Iglesia distinta, muy distinta a la nuestra, distinta también a los luteranos y anglicanos que mencioné antes. Y son más bien los bautistas, pentecostales, en fin, una lista grande de denominaciones que no se rigen por libros litúrgicos, sino por lo que el pastor, por lo que la comisión, por lo que el pueblo ahí quiera hacer. Y interesante también que en la Iglesia Católica nosotros tenemos obligación de venir a la misa. En cambio, en las comunidades cristianas como los evangélicos y bautistas y demás, no tienen obligación. Se pide que vayan y es siempre bueno, pero no. Porque finalmente es una reunión de cristianos, es importante, pero no hay más que eso. Entonces yo si no quiero ir a la reunión no voy. Entonces hay una obligación de parte de los católicos que no es así con respecto a los hermanos, como digo, pentecostales o etcétera. Por eso es que cuando a veces con ocasión de un funeral o de un casamiento, donde suelen venir gente que no es católica y nunca ha sido católica y ha sido siempre evangélica o así, no denominacional, etcétera, están perdidísimos en la misa, pero perdidísimos. Y claro, no entienden por qué ese movimiento de pararse, sentarse, arrodillarse, inclinarse, persignarse, golpearse el pecho, toda esa cosa que no... Dice, ¿y eso qué es? Ahora bien, yo creo que entre nosotros los cristianos católicos, que debemos saber lo que es eso, creo que más de uno está perdidísimo también. Y eso se ve porque no, el sacerdote ve eso en general, no mirando en particular, pero cuando celebra la misa, ve cuando hay gente que no se hace la señal de la cruz, que no reza el Padre Nuestro, cosas elementales, no canta ni a palos. Bueno, algunos está bien que no cante, pero en general todos pueden cantar. Y no se sienten parte de la celebración. Y no saben tampoco ni para qué cantan, ni lo que cantan, ni qué es eso de la procesión, ni nada. Pero bueno, aquí estamos para tratar de dar una mano, si se puede, en esa dirección. Ahora, entonces, yo le decía que hay como tres grupos en cuanto a la liturgia. Uno era el grupo de las denominaciones luteranas, anglicanas, denominaciones protestantes
tradicionales que tienen una liturgia, aunque no celebren válidamente la Eucaristía, según lo que cree la Iglesia Católica, tienen su liturgia. Luego los que no tienen prácticamente ninguna liturgia. Y en tercer lugar también están aquellos que tienen una historia litúrgica tremenda, espectacular, y que lo han conservado mucho, y son las iglesias orientales o de rito oriental, como se llama. Esas iglesias, hay iglesias católicas de rito oriental, pero hay también iglesias no católicas, pero que a través de la liturgia han conservado los 7 sacramentos. Y entonces, aunque no están unidas en su corazón con el obispo de Roma, que es el Papa, que es como el símbolo visible, la cabeza visible de la Iglesia, la que manifiesta la unidad de la Iglesia, aunque ellos, los ortodoxos, así se llaman, no están, la mayoría de ellos, en comunión con el Papa. Sin embargo, precisamente por la celebración litúrgica, que no ha cambiado desde los primeros siglos, ellos han mantenido la fe. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, un momento litúrgico. Fíjense lo que son las vestimentas. Ahora lo vamos a ver mejor. Las luces, los iconos, los sonidos, los colores. En fin, es una imagen. Entonces, ellos sí, los cristianos ortodoxos o católicos, cristianos de rito oriental, están en el oriente, en el este, ellos sí tienen esa liturgia. Y nosotros la aceptamos como válida, no así la de los luteranos y anglicanos, por más que sea casi igual que la nuestra. Y esta que ustedes están viendo aquí es muy distinta a la nuestra, pero es válida. Es decir, ellos tienen una tradición litúrgica distinta de la iglesia que dependió siempre de Roma, en Europa, en América y en otros lugares. Pero hay otras iglesias que no dependieron de Roma y se fundaron por los apóstoles y cada una tiene sus tradiciones apostólicas, sus tradiciones litúrgicas, muy hermosas en general. Son celebraciones muy emocionantes, muy bellas, de canto, de gran solemnidad, de gran seriedad, muy hermosas. Y digo, son válidas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en territorio donde es mayoría la iglesia ortodoxa. Y a veces, por distintos motivos, un par de veces me tocó estar ahí en esas liturgias y me dan la comunión también. Siempre que te conozcan quién eres, porque si no te conocen, no dan la comunión. Pero si uno se presenta primero y le explica y demás, la mayoría te da la comunión. Incluso uno se puede confesar con esos sacerdotes y esa gente se puede confesar con nosotros. Nos reconocemos mutuamente en los sacramentos. Bien. Una cosa interesante, sobre todo con la liturgia de la misa, es que la Iglesia Católica pide a todos los cristianos católicos que vengan a la misa una vez por semana. Y es una obligación grave. Si uno no viene porque no le da la gana, pues tiene pecado grave. Es una invitación del Señor a venir al sacrificio y al banquete, que eso es, y uno le dice, no me interesa, y ya. Entonces, tenemos una obligación, pero la obligación de comulgar es una vez al año. Y solamente aquellos que, pueden recibir la comunión. Como saben, a veces hay situaciones matrimoniales, sobre todo, que no permiten recibir la comunión. Pero aún si uno pudiese recibir la comunión, una vez al año es la obligación. Pero la iglesia quiere que yo esté en la celebración litúrgica una vez por semana al menos. Máximo. Luego la gente puede ir todos los días, pero la iglesia pide al menos una vez a la semana, el domingo, el día del Señor, se santifica con la celebración litúrgica de la misa, en este caso. Una objeción que se suele hacer frecuentemente a
oración litúrgica es que se dice, es mejor orar personalmente, atentamente en la casa, que venir a los ritos que son exteriores y repetitivos y son siempre lo mismo y se repite todo de memoria. Claro, presentado así, claro, pero no es así la realidad, porque uno debe rezar en su casa diariamente, pero debe también ir a la celebración litúrgica, no se opone una cosa a la otra. Además, si uno presenta la celebración litúrgica como aburrida, como siempre lo mismo, como repetición, como que los demás me están mirando todo lo que hago, bueno, claro, entonces, ¿quién va a venir a la liturgia? Pero eso es porque falta ese conocimiento de qué es lo que la iglesia nos manda a hacer el domingo en la liturgia. Tenemos una idea, cada uno tiene más o menos conocimiento, pero en general hay un conocimiento más bien superficial. Y por eso sucede que muchos católicos, a pesar de tener la liturgia de la Eucaristía, que es lo más grande que tenemos, ya veremos el próximo viernes, se van a otras iglesias porque se sienten mejor, porque hay mejor música, porque la gente es más buena, porque entienden todo, lo que sea. Y entonces, claro, entendible, yo entiendo esa situación, pero lo que hay que hacer es conocer lo que uno está haciendo cada domingo en la Sagrada Liturgia. Quien conoce lo que nosotros hacemos no se puede ir a una reunión de las que vimos, le mostré aquí, que no tiene, que está lejísima de lo que la liturgia es, lejísima. Pero claro, si uno no sabe por qué o qué es lo que diferencia la misa de las reuniones evangélicas o similares, pues claro, puedes terminar en estas reuniones. Y muchas veces sin culpa, porque has recibido poca educación religiosa y en concreto litúrgica, o por los pecados del clero o de la gente. Entonces, mucha gente débil en la fe busca algo más sólido, algo mejor, según el entendimiento de ellos. Bien, quiero compartirles cómo se desarrolló nuestra liturgia en los últimos 60 años. Hemos tenido liturgia desde la época de Jesucristo, vamos a decir, de los apóstoles. Desde ese entonces ya la comunidad cristiana comenzó a celebrar litúrgicamente su fe, no personalmente cada uno en la casa, sino en reuniones estructuradas de una cierta manera según lo que los apóstoles y los discípulos del Señor enseñaban. Entonces, de ahí en adelante tenemos las liturgias, los distintos ritos, como les decía, en Roma, donde sirvieron como obispos y murieron ahí Pedro y también Pablo, bueno, él no se sabe si era obispo, sacerdote incluso, pero al menos Pedro, de ahí cuando muere, la iglesia de Roma y la iglesia de los otros lugares también entiende que el lugar donde Pedro murió, ese lugar debe ser ocupado por otro obispo después de Pedro, con la autoridad de Pedro. Bien, entonces, de ahí toda la evangelización que se va haciendo de Europa y más tarde de América depende de la iglesia de Roma. Por eso decimos rito romano o latino, porque era el imperio romano, hablaba el latín y la iglesia hablaba el latín también. En cambio, las iglesias del Oriente dependían de otros apóstoles y entonces tenían su propia liturgia hasta el día de hoy. Pero entonces yo me refiero a la liturgia nuestra. No fue siempre así, no exactamente como la conocemos ahora. Por eso les comparto para que ustedes entiendan en qué momento estamos ahora litúrgicamente, qué debemos hacer, si hay que cambiar las cosas, si no, quién tiene autoridad para cambiarlas, etc. Entonces, lo que debemos considerar es lo que se llama el Concilio Vaticano II. Aquí en esta foto vemos la Basílica de San Pedro en Roma con una sesión del concilio, es decir, de ese encuentro de obispos de todo el mundo,
llegó a haber hasta 2.500 obispos reunidos. Este concilio, que se reunía por algunos meses y luego se separaba y cada obispo iba a sus diócesis, luego volvían el año siguiente, estaban 2 o 3 meses, se separaban, duró del 1962 a 1965, más o menos. Y en ese concilio, los obispos y sacerdotes y especialistas que cada día discutían las distintas realidades de la Iglesia, culminaron su obra publicando unos documentos. Yo lo tengo aquí, por ejemplo, aquí están todos los documentos del Concilio Vaticano II, no son tantos como ven, no es mucho, pero es un pequeño librito. Y en esos documentos se trata de muchas cosas, de muchas reformas de la Iglesia. Y uno de esos documentos trata de la reforma litúrgica. Y entonces pide que la misa que se celebraba hasta ese momento, que se celebraba toda ella en latín, se celebraba con muchos silencios, el pueblo prácticamente no participaba directamente, sino cada uno con su librito de la misa, o quien rezaba el rosario, o quien hacía, porque no había mucha participación del pueblo en la celebración eucarística. Es la misma misa nuestra, pero entonces la Iglesia dice, vamos a hacer algunos cambios exteriores para que podamos integrar a la gente que viene a la misa en el servicio divino, ¿verdad? En la celebración litúrgica. ¿Y cómo se hace esa reforma? Bueno, gente que se dedicaba a la liturgia ya de hacía muchos años, obispos, sacerdotes, hacen sus comisiones y van proponiendo al Papa y a la Iglesia distintas posibilidades para reformar el aspecto exterior de la misa. Y entonces se llega a los libros litúrgicos. Primero uno, luego mejorado, luego otro con algunas adiciones, y entonces culmina esa tarea muy grande de reformar los libros litúrgicos según lo pedía el Concilio Vaticano II. Termina esa tarea después de unos 50 años de trabajo, termina en la publicación de los documentos litúrgicos, de los rituales. Entonces aquí les muestro 3. El ritual de los sacramentos, que tiene en principio todos los sacramentos brevemente, luego el ritual del bautismo de los niños, el ritual del matrimonio, y así de todos los sacramentos. Estos ritos existían antes, pero han sido modificados para permitir la comprensión, mejor comprensión de lo que se está celebrando. Pero sobre todo, esta reforma de la misa, no solamente de los demás sacramentos, sino de la misa, culmina en la publicación del Misal Romano. Es el libro gordotote que usamos todos en la misa, el cual el sacerdote celebra, lee, hace sus oraciones y, en fin, todo lo que la misa es, ya veremos la próxima vez. El Misal Romano. Y entonces todos los preparativos, los experimentos, las pruebas se acabaron. Ahora, desde hace unos años, tenemos el Misal Romano último. Claro que la Iglesia podrá hacer más reformas el día de mañana, en 20 años, en 50 o lo que sea. Pero las reformas están hechas, no solamente de la misa, sino también de los rituales de los demás sacramentos. Ahora, esto es importante porque para celebrar la Santa Misa, como Dios manda, tenemos que usar este misal, que lo usan todos, pero a veces cambiando muchas cosas que no deberían cambiarse, en fin, adaptando un poquito más el misal a la comunidad que uno tiene delante. Ya lo veremos la próxima vez, si Dios quiere. Bien, y en el tiempo que nos queda, me gustaría compartirles algo más profundo con respecto a la teología de la misa y de la liturgia en general. Pero como digo, cuando hablamos de liturgia hablamos de toda
la celebración de los sacramentos, pero siempre va a tener en primer lugar la celebración de la Eucaristía, y eso lo vamos a ver el próximo, el próximo viernes. Pero entonces, vamos a ver, esto me interesa que lo hice lo más corto, breve posible, como para que uno pueda entender mejor, Dios mediante, el misterio que se celebra en la misa. Y bueno, 3 puntos. Esto lo saco del Concilio Vaticano II, que es el concilio de que acabamos de hablar, ¿verdad? Entonces, cuando ya pedía la reforma de la misa, nos enseñaba el concilio qué es lo que verdaderamente importa en la celebración de la misa, qué es la misa. Y para decirlo bien brevemente, 3 puntos. En primer lugar, la liturgia en general, la misa en particular, realiza y comunica a los creyentes la obra de nuestra redención, el misterio pascual. Entonces, fíjense la palabra realiza. Estamos diciendo que la liturgia no solamente recuerda algo que pasó hace muchos años, no solamente convoca a los cristianos para orar juntos, sí, todo eso y más. Pero eso no es lo central. Lo central es que en la liturgia se está realizando algo, se está produciendo algo que se está comunicando. ¿Y qué es lo que se está produciendo, se está realizando? La obra de nuestra redención. La obra de nuestra redención se está realizando en la celebración litúrgica. ¿Y cuál es la obra de nuestra redención? Haciéndola bien lo más breve posible, podemos decirlo con este término, esta manera técnica, se trata del misterio pascual. Cristo nos redime, nos salva desde el momento en que se encarna en la Virgen Santísima. Desde que nace, desde que crece, desde que sale a predicar, desde que hace sus milagros. Pero todo eso no es lo más importante en realidad. La hora de Jesús, lo que él realmente quería hacer, era el misterio pascual. El misterio pascual es la pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo de Jesucristo. Esa es la hora de nuestra salvación. Eso es lo que Jesús quería hacer porque el Padre le había mandado. Celebrar él físicamente el misterio pascual. Sí, el misterio de que él, siendo el Hijo de Dios, tuviese que pasar nada más ni nada menos que por la pasión, la tortura, el desprecio y todo lo demás, la muerte y luego vivir la resurrección gloriosa y su ascensión a la derecha del Padre. Todo eso es el misterio pascual. Eso es lo que realiza nuestra salvación. Eso es el centro de nuestra salvación. Y estamos diciendo en este primer punto que la liturgia realiza esa obra de salvación. Esto es importante porque, claro, los hermanos no católicos van a decir que Jesucristo ya realizó todo eso, ya lo hizo, de una vez y para siempre, como dice correctamente, por supuesto, en la carta a los hebreos. Y sí, porque entonces lo que decimos nosotros no es que la liturgia repite algo o inventa algo, sino que está haciendo eso que Jesús hizo en el misterio pascual. O de otra palabra, Jesús está haciendo lo que él hizo en el misterio pascual, lo continúa haciendo litúrgicamente. Con eso vemos, aunque se podría hablar mucho más, con eso vemos que no se trata de algo exterior, no se trata de algo que yo pueda elegir o manipular, porque es la realización misma del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El segundo punto es, según lo que nos enseña la Iglesia, la liturgia, entonces, si es así como acabamos de decir,
es la cumbre o la meta a la que tiende toda la acción de la iglesia. Si toda la acción de la iglesia mira a la celebración litúrgica. Y es la fuente de la que proviene toda su fuerza, su vitalidad. Pero no agota toda la acción de la iglesia. En otras palabras, la liturgia no es lo único. Hay que predicar el evangelio, hay que dar catequesis, hay que practicar la vida social cristiana, llevar el evangelio a la sociedad, hay que practicar la caridad, hay que amar al prójimo, hay que dar la vida, en fin. No es que la liturgia es lo único que existe, no. Pero todo lo otro que existe apunta a la celebración litúrgica y de ella toma su fuerza. ¿Por qué? Porque es el misterio pascual presente ahí en medio de la iglesia. Es el mismo misterio pascual, no es otro, no es una repetición. Ya lo vamos a entender un poco mejor, creo yo, el próximo viernes. Pero tienen ustedes ahí ya la idea de que se trata de lo más sagrado que la iglesia tiene. Es lo más sagrado. Pero sucede que o uno no sabe, o bien el misterio pascual se celebra de una manera muy superficial, y entonces, claro, se pierde mucho de la fuerza de esa celebración litúrgica de la iglesia. Cumbre y fuente. Hacia ella va todo y de ella viene toda la actividad de la iglesia. Y en último lugar, dice, la iglesia nos enseña como acción de culto, de alabanza, de culto, de toda la iglesia, la liturgia exige la participación de la gente. Porque no es la celebración del sacerdote, sino que el sacerdote preside, como sacerdote que es, la celebración, pero lo hace en favor nuestro. Y por eso es que debe haber una participación activa, consciente y fructuosa, dice el Concilio Vaticano II, de todos los fieles. Recuerdan, hasta ese momento no había tal cosa, porque la participación era más difícil. No que no se participara, al contrario, la gente participaba de la mejor manera que podía. Muchos santos han vivido toda su vida con esa forma de la misa anterior a la reforma del Concilio Vaticano II. Entonces no se trata de criticar nada de eso, pero sí de saber que en estos momentos, como es todo en español, como hay hay diálogo entre el sacerdote y la asamblea, hay aclamaciones, hay cantos, entonces se puede participar mejor si uno está atento a lo que está sucediendo. Y lo que se pide allí es que sea una participación activa, lo cual no significa que tiene que estar uno moviéndose constantemente, no. Activa en cuanto que participa con la mente, con el corazón, con los gestos, con las posturas, con las inclinaciones, con el canto. Eso es activa. Y hay que decir la verdad que en nuestras comunidades muchas veces, mucha gente, sobre todo jóvenes, y por ahí los hombres, más que las mujeres, tienen como ese temor, ¿verdad?, de no estar demasiado activo en la celebración. Entonces, participación activa, hay que estar ahí, hay que buscar de participar activamente aunque uno no cumpla ningún servicio extraordinario. Los ministerios extraordinarios o los ministerios ordinarios como el lector y demás están bien y es una manera de participar, pero no es la primera idea de participación activa. Luego consciente es básicamente lo mismo que activa, pero quiere decir que uno tiene que tener su mente preparada, tiene que buscar de comprender, de seguir lo que se está diciendo. Todo lo que el sacerdote hace durante la celebración litúrgica de cualquier sacramento, lo hace en beneficio de la gente. Y no es algo mágico. Entonces, si bien el sacerdote celebrando los sacramentos realiza los sacramentos,
aunque no haya nadie en el pueblo que crea. Sin embargo, si el pueblo cree, los frutos de la celebración del sacramento serán mejores. Entonces, la participación activa, consciente del fiel en la celebración litúrgica permite que uno se enriquezca tremendamente con cada celebración. Y fructuosa es la consecuencia de fruto. Es decir, uno saca fruto, no queda igual que antes de la celebración, sino que se enriquece. La obra da su fruto. Y el fruto principal en la celebración de la misa es la comunión, que puede ser también la comunión espiritual, pero sobre todo el fruto no solo durante la celebración litúrgica, sino afuera. Eso es lo que más vale en cuanto fruto, ¿verdad? Que uno no se quede contento con uno mismo, sino que pueda dar gloria a Dios con su vida. Entonces, esos 3 puntos, la liturgia realiza y comunica a los creyentes la obra de nuestra redención, que es el misterio pascual de Jesús. Y eso no lo tienen en ningún otro lugar, sino en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa, que sí celebra válidamente los sacramentos. Entonces, por eso uno va a la liturgia, tiene que estar activo y participar conscientemente, porque lo que sucede ahí es tremendo. Es tremendo, lo veremos mejor el próximo viernes. Es la celebración del misterio pascual. Es la cumbre a la que apunta toda la acción de la Iglesia y la fuente de la que proviene toda su vitalidad, aunque no es lo único que hace la Iglesia. Y finalmente, como una acción de culto de toda la Iglesia, no de cada miembro individualmente, sino de toda la Iglesia, la liturgia pide que nuestra participación sea verdaderamente activa, consciente y fructuosa. El último punto que me gustaría compartirles es el siguiente. Lo que debemos recordar siempre, y creo que esto ayuda a participar bien de la misa, debemos recordar siempre que la celebración litúrgica, sea de la misa, sea de los demás sacramentos, es o se desarrolla en una dimensión distinta de la vida nuestra de cada día. Es distinta. No es este mundo solamente. Pero tampoco es el otro mundo solamente. No es la vida eterna. Es algo intermedio. La liturgia está compuesta de tierra y de cielo. Es una dimensión única. No existe fuera de los sacramentos. Es la dimensión sacramental o litúrgica, si se quiere, en la cual la Eucaristía tiene su primer lugar. Pero es importante saber esto, porque si no, ¿qué pasa? Uno no deja lugar a la verdadera celebración en su verdadera dimensión, porque trae todavía todo el mundo, la calle, sus conversaciones, su manera de vestir, su manera de moverse, todo sigue siendo muy humano. Es decir, es como que uno no se da cuenta que cuando pasa ahí la puerta de la iglesia y entra en la celebración litúrgica, se encuentra en una dimensión distinta. Y si sigue con su mentalidad mundana, no va a poder sacar fruto de esa nueva dimensión. Va a seguir siendo algo mundano. Y la dimensión litúrgica se pierde y a veces se arruina para los demás. Pensemos en, como digo, en formas de vestir. Se viene a la iglesia no para entrar en esa dimensión distinta, sino para traer el mundo adentro de la iglesia. O los cantos muchas veces son cantos que son mundanos por la letra o por la música, etc. Hay las posturas que no se hacen bien, en fin,
todo lo que puede no ayudar a la celebración. Entonces, es importante saber que cuando uno viene a la misa dominical o a cualquier otro sacramento, tiene que dejar el mundo afuera, porque aquí adentro va a encontrar ese mundo representado de muchas maneras por la liturgia misma, porque la liturgia no es espiritual solamente, es material. En toda liturgia tenemos elementos litúrgicos, como son el pan, el vino, el aceite, el agua. Y entonces, eso es todo material. Además, fíjense en esta foto que puse aquí, la pongo a propósito como para mostrar todo lo que hay ahí. Está lleno de telas, colores, velas, las vestiduras, fíjense en las vestiduras que tienen, los iconos ahí atrás. Cada uno de los que están aquí tiene una vestidura distinta. Entonces, hay incienso, hay olor, hay cantos. Bueno, todo eso es material. Hemos dejado al mundo afuera, pero aquí ese mundo está presente, pero transformado. Porque ahora viene lo de arriba, que es el Espíritu de Dios, que transforma esa realidad material en símbolo de lo espiritual. Y entonces tienen ahí, por poner el ejemplo, fíjense lo que se han puesto cada uno de esos sacerdotes, que creo que son obispos los tres, por la mitra que llevan. Los que están ahí atrás son diáconos, o sacerdotes, algunos diáconos o ministros, lo que sea. Cada uno tiene algo distinto, tiene un significado distinto. No es lo mismo el que lleva la mitra que el que no la lleva. ¿Por qué? Bueno, porque uno representa a Cristo Rey, el otro no, por ejemplo. Y tienen ahí, por ejemplo, los colores ahí atrás. Fíjense esa fiesta de colores, y eso que no se ve demasiado. Se transforma el mundo material con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace que esas realidades materiales, como son las vestiduras sagradas, las velas, como digo, los olores, los elementos propiamente litúrgicos como el agua, elementos sacramentales, quiero decir, como el agua, el vino, el aceite, etc. Eso se convierte en un espejo de las cosas espirituales. Y por eso no tiene sentido decir que todo eso que están haciendo ahí con todas esas cosas exteriores sea una hipocresía o sea algo meramente material, algo que... No, porque como digo, la liturgia es una dimensión única donde se une lo terreno con lo divino. Y el Señor nos manda, la Iglesia nos manda a celebrar la liturgia con el Señor en medio, nuestro Señor Jesucristo, rodeado por la Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo, usando de todo lo que es exterior, como ya mencionamos, también los gestos y demás, las posturas, todo eso tiene sentido, pero debe ser transformado, porque de lo contrario se convierte en un movimiento de cosas que nadie sabe para qué están. Entonces, lo dejamos aquí por el día de hoy. Espero que podamos tener el próximo encuentro el viernes a la misma hora, y allí vamos a tratar de profundizar más en concreto lo que significa la liturgia de la Eucaristía, de la Santa Misa. Creo que vale la pena, aunque a veces sea un poco difícil para seguir, y sin embargo tenemos que hacerlo, porque debemos tener nuestras raíces en la celebración litúrgica con una cierta profundidad. De lo contrario, uno no aprovecha, no saca fruto y alguna gente termina incluso cambiando esa liturgia que no entiende, tal vez porque nadie se la explica, yendo a algo más de otro nivel, no litúrgico. Y entonces, bueno, hagamos lo que podamos. Gracias, hermanos. Si tienen, luego creo que esto va a quedar grabado y pueden hacer sus comentarios o sus preguntas. Yo me voy a dar una vueltita de ver a ver si hay alguna cosa que puedo contestar o comentar la próxima vez. Bueno, esto ha sido nuestro primer intento. Gracias a ustedes
por la paciencia y vuestra presencia. Que Dios la bendiga mucho y sigamos adelante. Vamos a ver si encuentro cómo se apaga esto. A ver, a ver. Ahí vamos, parece. A ver, a ver, a ver. Ahí parece que vamos.